Mire, yo lo veo muy difícil. Los números son más favorables al Partido Nacional. Me parece que el Partido Liberal ha tenido una actitud interesante. Creo que en estas circunstancias un gobierno de la oposición en el Congreso sería muy importante. Lógicamente, para el partido de gobierno, frente a las circunstancias también para ellos, les conviene tener el control del Congreso, porque si no van a tener que una serie de acciones para las cuales este gobierno se ha querido imponer a toda costa no la va a poder desarrollar. Por ejemplo, la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, dentro de otros procesos de elección de altos funcionarios públicos y de leyes que han aprobado que realmente ocultan corrupción, como la ley de secretos y otros. Entonces yo creo que aquí hay un pugilato muy fuerte, el gobierno va a repartir plata por donde sea, va a comprar los diputados que sean, entonces en ese sentido me parece que quien tiene la correlación de fuerzas más altas es el Partido Nacional. Sin embargo, en política es posible que se puedan dar otros elementos y sería muy interesante que la oposición lograra la mayoría simple para la elección del Congreso. Aquí se necesita, sin duda alguna, los 4 diputados del general Romeo Vázquez Velázquez, ya sea del lado nacionalista o del lado de la oposición, no pueden evadir estos 4 diputados. Bueno, al momento de hacer suma de números, los números suman o restan, ¿no? Eso es claro. Ahora, esta es una cuestión de principios también. Yo en algún momento le mencionaba cuando la alianza anunció su alianza, que la alianza debía ser en función de principios y valores. Yo, por ejemplo, a mí no me puede pedir nadie ni decirme a mí que vaya a transar con el general Romeo Vázquez Velázquez. Primero, nunca debió haber sido candidato presidencial. Ya existe incluso jurisprudencia de la Corte Interamericana que establece en el caso de Ríos Montt que aquella persona que ha participado en un golpe de Estado no puede participar como candidato. Entonces, para mí hay una cuestión de principios más allá del poder. O sea, aunque se ocuparan, no debería Libre en este caso hablar. Bueno, es que en el caso Libre yo no sé, pero yo le digo que mi opinión en función de una alianza política es importante en razón de principios y valores, pero si yo me alío con alguien que tengo que deberle impunidad, por ejemplo, entonces ahí estoy muy mal en contra del pueblo hondureño. Pero esa es mi apreciación en función de mi visión política y de mi trayectoria como defensor de derechos humanos. Que la alianza pueda ocupar y que pueda hacer ese tipo de trances es otro asunto, pero como le menciono, yo pienso que la alianza en particular, si Libre está hablando que representa a una población hondureña para reivindicar la ética política, para reivindicar el hecho del ejercicio del gobierno de la buena manera, entonces no debería de hacer transacción, a pesar de todo, con personas que tienen las manos manchadas de sangre. O sea, ¿usted no apoyaría si Libre decide, en este caso, que el presidente del Congreso sea un liberal y en esto Mauricio Villeda, que usted sabe que jugó un papel importantísimo en el golpe de Estado a favor de Michelet, o digamos el señor Saavedra? Claro, lo que pasa es que ahí yo puedo establecer, aunque sea alguna diferencia, pero por lo menos el general Romeo Vázquez Velázquez dirigía dio el golpe de Estado y dirigía el movimiento militar en el país y es responsable directo, y nosotros lo tenemos acusado, como usted sabe, en instancias que no prosperan en el país. Entonces ese es el punto que para mí como defensor de derechos humanos choca en el tema de la ética política y el tema de la defensa de derechos humanos. Yo incluso he mencionado en este proceso, por ejemplo, de negociación política, he dicho, la negociación que se haga en este momento no solo tiene que ver con el hecho de enfrentar el fraude electoral, tiene que ver con el respeto de derechos humanos. 2 cosas he dicho yo en este asunto. Si el diálogo se hace, es en razón de revertir el fraude electoral y de castigar a los violadores de derechos humanos. Mal haría yo en solo estar preocupado por un tema de fraude y olvidarme que hay 34 familias que están llorando en el país. Entonces esos son los elementos que para mí vienen a mi memoria y a mi accionar personal y profesional. ¿Pero usted cree que el Congreso lo dirige al Partido Nacional por los números? Es muy probable por los números y además por la forma de operar del Partido Nacional, de disponer de fondos, de recursos para comprar conciencias y lo demás, y personas que no tienen escrúpulos que se pueden prestar a un gobierno de esta naturaleza. El Partido Nacional tiene la mayoría en este sentido para conformar. Yo le veo muy difícil que la oposición pueda lograr esa mayoría que pretende, pero sí aplaudo el hecho de la conducta del Partido Liberal. Me parece a mí, hablando de ética política, de conducta propia, me parece que don Luis Zelaya ha mandado un gran ejemplo de cómo debe comportarse un político independientemente de sus intereses. Hubo momentos en que él parecía que quedaba solo en el discurso en el Partido Liberal y ha dado una cátedra y me parece que eso ha sido importante. Ojalá se siga manteniendo porque significa que es un prospecto, es un hombre que todavía tiene mucho que dar en la política, tiene años por delante y me parece que es un prospecto político y que siga manteniendo esa ética política le puede dar un futuro político. ¿Se asusta usted del discurso, del comportamiento, más del discurso del comportamiento de Luis Zelaya? ¿Nunca creyó que iba a ser? Nunca creí. Yo en algún momento le dije que hasta me aburría escuchar a Luis Zelaya
Ahora estoy esperando y escucharlo para ver. Eso es lo bonito en la política, que la política puede darme. Por ejemplo, él como académico nunca pudo haber tenido una trayectoria visible de proyección social, pero sí lo tuvo en forma académica y que después el hecho político, la conducta política haga de Luis Zelaya un líder político distinto y que el Partido Liberal se puede beneficiar muchísimo y vea no mucha gente de Libre. Posteriormente pueda haber en este un candidato muy cercano a un pensamiento que efectivamente respete el pensamiento del pueblo y está en pos de algo. Claro, en pos de algo mejor para el país. Eso dependerá también del ejercicio, porque nuestra conducta de vida se marca por nuestras acciones. Y si ahora él tiene una postura que de pronto descubrimos en algún momento que lo hizo por tener poder político del Congreso de la República y se aleja de principios y valores, sería una lástima para un país que necesita líderes políticos que en efecto tengan la catadura ética, tengan el valor para enfrentar la corrupción y el crimen en el país y además tengan los principios, valores y formación académica. De darse la coyuntura de que el Congreso sea presidido por el Partido Nacional, ¿qué le espera al pueblo hondureño? Mire, lo que le espera al pueblo hondureño es una confrontación permanente, lo que le espera al pueblo hondureño es que los grupos económicos que se han enriquecido en forma irregular lo sigan haciendo, lo que le espera al pueblo hondureño es que la estructura militar se siga fortaleciendo, que la impunidad siga prevaleciendo, que el sistema de justicia siga de rodillas y que la economía del país esté a favor de los grupos más poderosos de este país y que los corruptos religiosos, católicos o evangélicos, continúen y el tema del sistema de favores de las ONGs que se han beneficiado de la corrupción también continúe prosperando como las que andan en Washington ahora.